Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Kevin Aciel Manjarres Manzano. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de los hilos. Bueno, ¿qué son los hilos? Los hilos nos permiten separar tareas complejas en tareas más simples y concretas. Así si un hilo falla, toda la aplicación sigue funcionando y no se bloquea. Un hilo también se conoce como thread en inglés. Es una de las menores estructuras lógicas en cuanto a programación se refiere. Y esta se ejecuta de forma secuencial por parte del planificador del sistema operativo. Como nota tenemos que secuencial no se refiere a que no haya bucles, sino que lo hace en una línea de ejecución secuencial, o sea que se ejecuta una sentencia después de otra. Los hilos son más ligeros que los procesos, ya que muchos de los recursos que son necesarios para reservarse este, se utilizan para lanzar y ejecutar un proceso, pero son compartidos entre los distintos hilos dentro del mismo proceso. De forma normal podemos decir que los hilos son una manera de asignar el tiempo de un solo procesador, pero si el sistema operativo apoya a los múltiples procesadores, cada hilo puede asignarse a un procesador diferente y estos pueden correr en paralelo, o sea, ejecutarse de forma simultánea. Los hilos existían ya desde hace tiempo como un recurso o forma de programación en la cual se hicieron más comunes en lo que concierne a los procesadores de varios núcleos, y estas estructuras, como ya lo dijimos, son de paralelización habituales en las arquitecturas que conocemos hoy en día. No nacieron como o no surgieron como una forma de acelerar la ejecución de un programa, sino como una forma de simplificación en en la forma o la manera en la que se diseñaban los programas más complejos. Podemos poner de ejemplo los editores de texto o procesadores de texto, que mientras podemos dibujar la información en la pantalla a través de nuestro teclado al escribir, eh, otro, otro hilo se puede encargar de el análisis de la ortografía del documento, y también otro hilo se puede encargar de hacer un respaldo o copia de seguridad. Todos estos hilos se ejecutan a la vez utilizando los recursos del mismo proceso. Eh, la máquina virtual de Java es un ejemplo claro de un sistema multihilo. Es capaz de ejecutar varios hilos de forma simultánea y a su vez asignar los tiempos en los que se va a ejecutar y las prioridades, muy similar a como lo hace el sistema operativo. Java da soporte al concepto de thread desde el propio lenguaje, con algunas clases e interfaces definidas en el paquete Java y con métodos específicos para la manipulación de los hilos en la clase Object. Y vamos a hablar sobre la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz. Una clase abstracta es básicamente idéntica a una clase convencional. Puede poseer atributos, métodos, constructores. La diferencia resalta en que una clase abstracta y una clase convencional es que por lo menos tiene un método abstracto. El hecho de que tenga un método abstracto ya la vuelve una clase abstracta. ¿Y que es un método abstracto? Pues es un método vacío, no tiene una estructura definida, no posee un cuerpo y no realiza ninguna acción. Pero este método abstracto se puede definir. Nos dice qué podemos hacer, pero no cómo lo podemos hacer. Y una interfaz es la colección de métodos abstractos y propiedades constantes, o sea que no posee variables. Y como lo comentamos, especifica qué debemos hacer, pero no cómo, ya que las clases hijas son las que van a definir este comportamiento. A diferencia de las clases abstractas, no, las interfaces no pueden hacer nada por sí solas,
necesitan ser implementadas en clases hijas para que éstas puedan redefinir sus métodos y así poder darle una funcionalidad a estos. Ok, continuamos con los hilos. Desde el punto de vista de las aplicaciones, los hilos nos permiten que el flujo del programa sea dividido en en dos o más partes, ocupándose de una tarea independiente cada uno. Un ejemplo de un hilo podemos decir acerca de la comunicación que se tiene con un usuario. Mientras el usuario ejecuta alguna tarea, hay otras que se pueden ejecutar en segundo plano. Por ejemplo, la realización de la transmisión de un fichero, el acceso a los recursos del sistema, la carga de sonidos, la lectura de ficheros, de archivos. De hecho, todos los programas del sistema operativo o con interfaz gráfica como AWT o Swing lo podemos decir, multihilo porque los eventos y las rutinas de dibujado de las ventanas corren en un hilo distinto al hilo principal. Las directas en las que podemos hacer de nuestro programa multihilo es extender la clase treat y redefinir el método run. Este método es invocado cuando se inicia el hilo mediante una llamada al método start de la clase treat. El hilo se inicia con la llamada al método run y termina cuando termina este. Y aquí tenemos un ejemplo de la estructura de cómo se vería una de nuestras clases con la extensión de nuestra clase treat. Tenemos en un constructor al que le pasamos un string y el método que debe de sobreescribirse, que es el método run, donde se ejecuta un ciclo. Cada ciclo se imprime lo que retorna el método getName y al final del ciclo nos dice la cadena termina treat más el nombre que retorna el método getName. Y ahí en el método main podemos ver que se construyen los hilos new treat ejemplo con formas en las cuales podemos hacer que nuestro programa sea multihilo es extender la clase treat en esta clase y redefinir el método run. Una vez invocado, al momento de iniciar el hilo, podemos hacer la inicialización o el comienzo de la ejecución de nuestro hilo con el método start de la misma clase treat y ahí es cuando se inicia la llamada al método run y termina cuando termina este. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura del código con la extensión de la clase treat. Podemos ver el método run donde está un ciclo en el cual se imprime 10 veces el nombre de lo que podemos ver en el método main, que es dos objetos que se ejecutan con la llamada al método start y se les pasa como parámetro un string, en este caso dos nombres, Pepe y Juan. Al final de la ejecución del hilo nos lanza otra línea que nos dice termina treat main. Y aquí podemos ver el resultado del código pasado, en el cual cada vez que se ejecute nos va a arrojar diferentes resultados. No siempre va a ser esta impresión. Aquí podemos concluir varias cosas. Lo que les decía que no siempre se va a ejecutar igual. Que para la clase treat no es necesario hacer un import del paquete javalang. Y que el constructor de la clase recibe un parámetro que es la identificación del hilo. El método run contiene un bloque de ejecución del treat o del hilo dentro de él.
El método getName devuelve el nombre del hilo que se le pasa como argumento al constructor. Y el método main crea dos objetos de la clase treat ejemplo y los inicia con la llamada al método start, la cual inicia el nuevo hilo y llama al método run. Podemos observar que en la salida del primer mensaje de la finalización del treat main, la ejecución de los hilos no es sincronizada, es asíncrona. Y realiza la llamada al método start, le devuelve el control y continúa su ejecución, independientemente de los otros hilos. En la salida del mensaje de un hilo y del otro, pues se va mezclando y la máquina virtual asigna tiempos a cada hilo, o sea que se va a encargar de darle un tiempo de ejecución a los hilos para que los dos se ejecuten simultáneamente. La interfaz, la definición de interfaz, Runabout proporciona un método alternativo en el cual podemos utilizar la clase treat. Esto es para los casos en los que no es posible que la clase definida extienda la clase treat. Y esto ocurre cuando dicha clase desea ejecutar un hilo independiente, pero debe extender a otra clase que no es treat. Dado que no existe la herencia múltiple en Java, eh, no podemos extender la clase treat, y es aquí donde entran las interfaces y debemos hacer una implementación de la clase Runnable, variando o cambiando un poco la forma en que se crean y se inician los hilos. Y aquí tenemos un ejemplo. Podemos decir que la interfaz implementa en lugar de extender la clase treat. El constructor que en el primer ejemplo habíamos visto, en este caso no es necesario. Y en el main podemos observar que se crea un treat. Esta expresión es equivalente a lo que vemos en esta captura. Muy bien, entonces primero creamos la instancia de nuestra clase. Después se crea una instancia de la clase treat, pasando como parámetro la referencia de nuestro objeto y el nombre del nuevo treat. Y por último se llama el método start de la clase treat. Esto va a iniciar el nuevo hilo y llamará al método run de nuestra clase. Así, observando la llamada al método getName desde run, el getName es un método que la clase treat de la clase treat, por lo que nuestra clase debe obtener una referencia al treat propio. Es lo que hace el método estático currentTreat de la clase. Y bueno, esto sería todo. Espero que haya sido claro en estos ejemplos y hayan podido despejar sus dudas acerca de lo que son los hilos. Muchas gracias.